y ahora me parece que Pedro Sánchez, creo que era de las pocas salidas que tenía. Dentro de la baraja seguramente era la mejor alternativa política que le quedaba. Pues seguramente en Europa vamos a tener cierta incertidumbre y el IBEX 35, seguramente el mercado español se vea influenciado por este marco electoral nuevo que tenemos. Bien, pues aquí tenemos las claves de la semana. Como siempre digo, sección patrocinada por Trade Republic, que aprovecho para decirlo, que le echéis un ojo a la plataforma, que os registréis, que de hecho con Trade Republic tenéis un depósito del 2%, es decir, que metéis un capital y os rinde el 2% anual, y además tiene muchos productos de inversión con bajas comisiones. Pues si queréis invertir y demás, echadle un ojo, registraos por ahí. Además pinchéis en el enlace que tengo ahí predefinido, el enlace personalizado que os pasa Chris por el chat para que os registréis. Trade Republic para invertir, y tenéis esa cuenta de depósito que es una muy buena idea, una alternativa que tenéis para evitar esta inflación tan descomunal que tenemos, y si tenéis el dinero parado en la cuenta, pues nunca viene mal tener ese activo y bueno, todos los activos con los que podéis invertir y con bajas comisiones, insisto. Bien. Clave de la semana, el resultado electoral de ayer, por supuesto en España. Esto influye mucho aquí en el continente europeo, en los mercados, y influye hasta tal punto de que el IBEX 35 estaba subiendo al principio de la jornada, estaba repuntando, y una vez que ha hablado Pedro Sánchez y ha hecho la convocatoria electoral, el IBEX 35 se da la vuelta. ¿Por qué? Incertidumbre política en España. Sobre todo porque no se sabe muy bien qué contexto podemos tener. La verdad es que ahora vamos a analizar muy rápidamente lo que ha sucedido con esta convocatoria electoral, pero hay que ir primero al contexto previo. El contexto previo es el resultado de las elecciones autonómicas y locales y municipales de anoche, ese resultado que arrojó una mayoría, la verdad que bastante importante por parte del Partido Popular, en el que el Partido Socialista pierde votos y también, sobre todo, lo que pierde es poder, más que votos. Y el resultado que tuvimos es pues un desplome importante y sangrante de la parte más a la izquierda de la coalición del Partido Socialista, en concreto Podemos, que se convierte en una fuerza prácticamente testimonial en este país, simplemente analizando los datos, no entrando en me parece bien, me parece mal, no, analizando los datos, se convierte en una fuerza residual en el país. Otras fuerzas a la izquierda del PSOE no tanto, pues como aquí en el caso de la Comunidad de Madrid, sino que se afianzan en ese posicionamiento. Pero es verdad que esto es lo que arrojan los resultados electorales, y además de esto, la desaparición también de Ciudadanos como fuerza política. Esto hay que decirlo. Un partido que tenía vocación de gobierno, que tenía vocación de incluso pues poder haber llegado a un gobierno de coalición, y que finalmente termina desapareciendo y siendo prácticamente absorbido por los votantes. La mayoría de los votantes de Ciudadanos han terminado yéndose hacia el Partido Popular, y sobre todo viendo los resultados que hemos tenido. Viendo todo esto y con el contexto político y habiendo perdido gobiernos tan importantes el Partido Socialista, como es el caso de Extremadura, que no se esperaba, aguantando por muy poco Castilla-La Mancha con mayoría absoluta, pero por muy poco y por no tantos votos, sobre todo pues en diferentes diputaciones importantes, habiendo perdido La Rioja, habiendo perdido la Comunidad Valenciana, que muchos nos estáis escribiendo desde allí, pues esto ha llevado a que Pedro Sánchez haya decidido tomar una decisión que ha sorprendido a mí el primero. Yo, además, ayer, hablando con mi círculo cercano, y esto es opinión personal y demás, yo lo que comentaba es que la verdad que lo tiene muy feo el Partido Socialista para las próximas elecciones de diciembre, que es cuando estaban estipuladas. Y sobre todo porque lo que parece verse, insisto, esto es opinión analítica dentro de lo que a mí me parece que es lo que está pasando y las lecturas que se han podido tomar, es que al final, fijaos que el mayor sangrado viene de la parte de Podemos, ¿no? Del votante de Podemos, que no ha tenido ni representación en la Comunidad Autónoma de Madrid, ni ha tenido representación en el Ayuntamiento de Madrid, y en muchos lugares ha quedado prácticamente relegado a un concejal o a un escaño, muy poco, ¿no? Muy poca representación. Y al final la agenda política del país, o gran parte de la agenda política del país, la está marcando un partido que a día de hoy no tiene ninguna autoridad. Y entonces el PSOE está coalicionado con un partido que ahora mismo no tiene una masa de votantes muy amplia. Y esto le situaba entre la espada y la pared, y al final pues toma la decisión de adelantar las elecciones. Para mí, a nivel estrategia política, es una jugada maestra, como fue una jugada maestra
en su momento la articulación del artículo 155 por Rajoy y la convocatoria de elecciones en Cataluña en ese momento me pareció, a nivel estrategia política, insisto, una jugada maestra por parte de Rajoy, y ahora me parece que Pedro Sánchez creo que era de las pocas salidas que tenía a nivel político para tirar hacia adelante, y bien, para no tener un resultado excesivamente adverso y una buena salida, o incluso para poder tener posibilidades de gobernar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y lo que hemos visto pues en la mañana de hoy, esa decisión y esa estrategia política. A mí, Pedro Sánchez, mucha gente, y lo hemos hablado por aquí, ha tomado mejores decisiones, peores decisiones, etcétera, ¿no? Pero a nivel estrategia política sí que hay que darle pues ese saber sobrevivir, que Rajoy también lo sabía hacer muy bien. Agarrarse ahí, aferrarse a cualquier clavo ardiendo para tirar hacia adelante, ¿no? Y lo ha sabido hacer muy bien. Y seguramente sea, insisto, el mejor camino que tenía. Dentro de la baraja seguramente era la mejor alternativa política que le quedaba. Y ligando un poco con lo que tenemos, y esto es mi opinión, insisto, es mi opinión desde el análisis, intentando ser aséptico de los resultados que se han visto, ¿no? A mí, yo insisto, no me quiero meter en me parece bien, me parece mal, no. El análisis puro, ¿no? Pero implicaciones económicas, pues seguramente en Europa vamos a tener cierta incertidumbre, sobre todo en el mercado español. Insisto, vamos al IBEX 35. En el mercado español, pues cierta incertidumbre de estos meses, porque de aquí a julio, además, convocar las elecciones en julio también tienen un sentido muy, muy importante, porque es fecha vacacional. Es una época en la que tampoco da margen de maniobra de reorganización de las fuerzas más a la izquierda del Partido Socialista. No les deja a los que han ganado las elecciones ahora, que es el Partido Popular, a celebrarlo y a seguir creciendo en esa tendencia, sino que la frena en seco. Insisto, me parece que es una medida, una decisión que no se esperaba, y que es una buena jugada, sobre la base. Luego a lo mejor les sale mal, porque es muy arriesgada, eso es cierto, pero es verdad que sobre la base pues es así, ¿no? Y el IBEX 35, seguramente el mercado español se vea influenciado por este marco electoral nuevo que tenemos, y también la Unión Europea, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué se descuenta, si se descuenta que el Partido Popular puede gobernar con Vox, cómo sienta esto en Europa, porque Vox es un partido que en muchos contextos ha sido marcadamente anti-europeísta y anti-burocracia europea, dicho en sus palabras, ¿no? Entonces, es el otro lado de Podemos, ¿no? Entonces, a ver cómo sienta esto en Europa. Los gobiernos que han tenido influencia de partidos que, digamos, que tienen simpatía por Vox no han sido muy bien recibidos en Europa, o con cierto escepticismo. Solo hay que ver que también en su momento Meloni pues se veía con muy malos ojos, luego ha tenido que recular y moderarse un poco. Entonces vamos a ver qué esquema tenemos, cómo reacciona también el mercado de la deuda ante toda esta situación y cómo se viven los mercados generales, ¿no? Pero al final la política vuelve a la escena de la economía, vuelve a la escena de los mercados, y me parece que es una clave relevante durante esta semana esta decisión por parte de Pedro Sánchez, del gobierno actual. Y más, bueno, es que al final es una decisión presidencial lo que se ha tomado, de adelantar las elecciones. Hay que estar muy pendientes. Yo insisto que creo que nos quedan unos meses que vamos a hablar bastante de esto y ver qué implicación puede tener directa en la economía, en los mercados, qué propuestas económicas hay. De hecho, os adelanto que en el próximo mes de junio tenemos un debate ya cerrado previamente, y que pronto lo anunciaré, y que nos va a servir como adelanto electoral en la parte económica. Y van a ser dos perfiles muy top, que además han pasado por aquí por el canal varias veces, y que yo creo que va a venir de perlas para analizar la política económica que vamos a tener ahora con esta carrera electoral que se abre en el espacio español. Y bien, esa es la primera clave de la semana que quería comentaros, porque era lo más relevante. Luego incluso puede que lo comentemos algo con Cárpatos, le voy a preguntar qué le parece todo esto. Antes lo hemos hablado por privado, hasta donde él se quiera mojar, por supuesto, que siempre pues nos queremos mojar de aquí lo justo y ser imparciales, perdón, no parciales, sino imparciales, o lo máximo posible dentro de todo esto. Por cierto, estáis ahí comentando por el chat, ya os estoy leyendo. Por cierto, a Lotin Mario, todos los que estáis saludando por ahí, pues os mando un abrazo a todos, y a todos los que estáis dejando por ahí vuestras cuestiones, que insisto, yo en parte política no voy a entrar en exceso, más allá de la implicación directa en
en los mercados, ¿no? Pero la siguiente clave de la semana tiene que ver con otro tema político. Y os podéis imaginar cuál tema político es, ¿no? Y tiene que ver más con Estados Unidos, con ese acuerdo que ha firmado tanto Joe Biden como Kevin McCarthy, responsable de los republicanos en el Congreso, el alto representante de los republicanos en el Congreso, que al final pues parece que esos 70.000 millones que había de escollo en la semana pasada, que os estuve comentando por aquí en esas claves de la semana pasada, pues se han dejado ya un poco aparcadas, se ha llegado a un principio de acuerdo y finalmente pues falta que este miércoles se vote en el Congreso y se reapruebe, se reafirme, ¿no? ese principio de acuerdo para elevar el techo de deuda de Estados Unidos. Es una patada hacia adelante, es un parche, es lo de siempre, pero es lo que dijimos aquí. Estados Unidos no se puede permitir bajo ningún concepto el default. Y esto era un teatrillo, un tira yo afloja, un tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, pero al final se ha llegado a un punto medio, como no cabía esperar de otra manera, de tensionar la cuerda hasta donde más podían. El Tesoro, por lo visto, se iba a quedar sin dinero el 5 de junio, tenía hasta el 5 de junio de margen y pues las fechas se apremiaban, ¿no? Y seguramente querían que, como hoy es festivo en Estados Unidos, dejarlo cerrado antes de este festivo de Estados Unidos. Pero bueno, ahí está el tema. Seguramente en el Congreso puede haber más ruido, pero será ruido político y al final el default no quedaba otra que evitarse en los mercados. Pero y este es el acuerdo que vemos, daba la exclusiva Bloomberg, después Reuters también lo publicaba y lo tenéis aquí en la página de Reuters para quien lo esté viendo en la ilustración, este acuerdo tanto de Biden, que es el presidente de Estados Unidos responsable de la parte de los demócratas, como Kevin McCarthy, responsable de los republicanos. Se ha llegado a este acuerdo para elevar el techo de deuda. Y el SP500, entre tanto, hoy, como bien sabéis, es, por cierto, no lo hemos visto antes, pero el Eurostoxx también cotizando en negativo, un 0,40 cayendo, ¿no? En estos momentos, también por esta situación de Europa que hemos tenido. No está pesando tanto lo del techo de deuda. Pero, lo que os decía, bueno, el acuerdo, implicaciones en los mercados, pues como veis, hoy no abren los mercados, hoy el SP500 pues está cerrado porque Wall Street está cerrado por festividad en Estados Unidos, pero habría con un gap muy fuerte. Habría como un gap muy fuerte el SP500, pero después se ha ido moderando y hasta el punto que ahora sube un 0,30% de haber subido pues en torno de media un 0,60, 0,70% el SP500 después de elevar ese techo de deuda. Después de ese acuerdo, recordemos que ya el viernes el SP500 tuvo este velón espectacular, esta figura de vuelta que estamos viendo aquí con esa subida y ahora el gap habría por arriba, ¿no? Después de abrir con ese gap tan fuerte, los futuros del SP500 se ha moderado, ¿no? Y esto en parte es porque yo creo que gran parte del acuerdo ya estaba descontado en precio. Es decir, que no iba a producirse ese default tan temido por parte de todo el mundo, sino que ya estaba más que cocinado y recocinado. Y es posible que por eso hayamos visto esta corrección. ¿Esto quiere decir que en la semana no veamos más subidas del SP500? Sobre la base, yo creo que hay más presión por parte alcista que bajista en principio. Sí que es posible que veamos cierta caída después de haberse ya descontado parte del acuerdo, pero no hay ruidos más allá. Cuando vuelva a entrar el argumentario, que esa es la siguiente clave de la semana, de los tipos de interés y los datos macro, ahí sí que puede haber, quizá, es mi opinión personal, puede haber quizá algo más de sesgo bajista. Pero de momento sobre esta base y sobre haber, o más bien consolidarse por encima de los 4.200 puntos, abre una ventana de posibilidad de que el SP500 a corto o medio plazo ataque hacia los 4.326 puntos, que es la siguiente gran resistencia que tenemos en el gráfico del SP500, que en el gráfico de futuros pues estaría aquí, estaría en este punto, ¿vale? Pero, como digo, pues ahora mismo, dependiendo de los datos que vayan saliendo y dependiendo también de las declaraciones por parte de los miembros de los bancos centrales, insisto, la reunión de la Reserva Federal de mediados de mes va a ser fundamental, va a ser muy importante para ver qué medidas
terminan aplicando en política monetaria. Ahora mismo se descuentan más subidas de tipos de interés, ahora vamos a ir a esto, pues ahí se puede comportar el índice de una manera u otra manera, ¿no? Pero es verdad que es bastante importante ver lo que puede pasar una vez se ha cocinado ya esto de el default ya no existe, ¿no? Pero ahora vuelven otra vez a centrarse los inversores institucionales en los problemas reales que tenemos, ¿no? Que es la parte macroeconómica, ¿no? La siguiente gran clave de la semana, que está muy ligado con esto que estaba comentando, expectativas de tipos de interés. Y os voy a enseñar un gráfico rápidamente, una tabla, que es esta, ¿no? Esto es lo que ahora mismo descuenta el mercado sobre la próxima reunión de la Reserva Federal y lo que, insisto, tiene que ponerse en precio en bonos y en bolsa. Creo que esto se tiene que terminar poniendo en contexto en bonos y en bolsa, o quizá, pues eso, lateralización hasta que escuchemos las palabras de Powell a mediados de mes, en la reunión del 14 de junio. Vamos a ver, ¿no? Pero ahora mismo, la foto que tenemos, y una de las claves importantes, es que el mercado de futuros sobre fondos federales descuenta una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos al 64,2%. Evidentemente, esto tiene repercusiones, implicaciones directas sobre la evolución de los mercados y lo que se puede esperar. Ahora mismo no está esto en el contexto, porque todavía está el mercado jugando, coqueteando con que el acuerdo del techo de deuda ya está finiquitado y que se tiene que aprobar en el Congreso. Cuando eso termine por digerirse del todo, que todavía pues está ahí haciendo un poquito de la digestión con todo esto, cuando se termine por digerir absolutamente del todo al 100%, entonces ya sí que nos pondremos el chip de los bancos centrales de hostia, con perdón, que los tipos de interés igual tienen que subir más de lo que se había previsto, igual queda una o dos subidas, porque ya se esperaba que no iba a haber ninguna y que iba a haber pausa, incluso recortes de tipos inmediatos, y parece que no nos está llevando por ahí el mercado. A ver cuándo se empieza a deteriorar el desempleo. Ojo, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los tipos de interés y el contexto, seguir mirando las subidas de tipos de interés que espera el mercado, me parece que es una clave muy fundamental por parte del mercado y que ahora mismo pues está... nos está poniendo en precio y que se tiene que terminar reflejando, ¿no? También lo hablaremos de esto enseguida con José Luis Carpatos cuando conectemos con él. Otro factor que lo comentamos la semana pasada, por ir a la cuarta clave y antes de irnos con José Luis Carpatos, os voy a compartir por aquí también esto que tenía por aquí. Sí, esto es. Vale, esto que veis en pantalla, esto es un gráfico de Bloomberg que muestra que el S&P500 estaría repitiendo el mismo patrón que en 2020, en 2007 y en 1999. Que esto no es necesariamente, y lo comentaba aquí en mi cuenta de Twitter, que invito, por cierto, además de mi cuenta de Twitter, también lo comenté en Discord, invito a los nuevos que estéis por aquí a uniros a mi comunidad de Discord, ahí comparto, lo he dicho al principio del programa, información en tiempo real. Pues por ejemplo, hoy el adelanto electoral lanzaba una alerta para que os llegase al móvil o al ordenador o donde estuvierais y que al tiempo real os llegase de adelanto electoral en España. El dato de inflación, también lo tenéis en tiempo real, gráficos de interés, debates con vosotros, todo lo tenéis ahí en mi comunidad de Discord y somos casi 1.500 personas, así que os pasa por ahí Chris por el chat el enlace para que pinchéis y os unáis. Si me estáis escuchando esto en formato podcast porque vais caminando por la calle y tal y no me estáis viendo en pantalla, sino que me vais escuchando, os sacáis el móvil del bolsillo un momento y decís, ¡ay! Me uno a Discord. Y ya está, pincháis ahí y os unís a Discord. Que no os cuesta mucho. Y como dice Leotin Mario, vale mucho la pena Discord para manteneros informados de toda la actualidad de la economía y de los mercados. Bien, pues esto me parece que sigue siendo clave para el S&P 500, el hecho de que se está sujetando por 7 valores prácticamente. Y que estos 7 valores, pues si la cosa se tuerce... en estos 7 valores el S&P 500 se torcerá. Es cierto que esto tiene que tener una segunda lectura y es que si el resto de compañías que ahora mismo no están en positivo acompañan al movimiento del índice y empiezan a subir, empiezan a remontar, empiezan a funcionar mejor, pues el índice todavía apoyará mucho más esa subida. Pero es verdad que estar sujetado con esta poca amplitud de mercado tiene cierto peligro. Tiene cierto peligro y hay que tenerlo en cuenta pues, sobre lo que puede suceder, ¿no? En cuanto al S&P 500, porque por un lado, si acompañan, insisto, compañías de mediana capitalización o compañías de gran capitalización, pero más allá de lo que es Amazon o lo que es Apple, Facebook, etcétera, ¿no? Nvidia, por supuesto, que el otro día estuvimos debatiendo de eso por ahí,
pues más allá de todo esto, si acompaña el resto, sí, tirará mucho más al alza, pero si no será un poquito más difícil, y más teniendo en cuenta que está todo muy sobrecalentado, ese tipo de compañías, o a nivel por lo menos particular me parece que empieza a sobrecalentarse la situación en estas compañías, entonces hay que tener mucho ojo con esto. Y por ir a la última clave, lo hemos comentado antes, la tendencia la seguirán marcando los datos macroeconómicos. Los datos macroeconómicos que tenemos además en esta semana son muy, muy importantes. ¿Por qué digo que son muy importantes? Porque vamos a tener datos del precio de la vivienda, Case-Shiller, en Estados Unidos, para ver la tendencia del mercado inmobiliario en Estados Unidos, también la confianza del consumidor, que seguían niveles bastante deprimidos recientemente, y esto va a ser unos datos muy importantes que vamos a tener publicados este mismo miércoles, con lo cual muy atentos a lo que nos digan estos datos macroeconómicos. Pero la traca final y más importante viene a partir del jueves. ¿Y por qué? Porque el jueves se publican las vacantes laborales de Estados Unidos, que sirven de indicador ciertamente adelantado de cómo funciona el empleo en Estados Unidos. A menores vacantes también posibilidad de que haya contracción en el empleo de Estados Unidos, y el jueves vamos a tener estos datos, y también el ISM de Estados Unidos, que nos puede dar pistas de cómo sigue el sector manufacturero y de servicios, y qué es lo que está sujetando la economía de Estados Unidos. También el ISM suele funcionar o puede servir o es útil como leading indicator, es decir, como indicador adelantado de los mercados y la economía de Estados Unidos. Así que el jueves, esos datos muy clave que vamos a reaccionar por aquí en mi canal de Twitch. El jueves justo además estará también Robert Sanz y vamos a comentar todos estos datos y vamos a hacer la previa de la traquísima final, del petardo final, ya que muchos me veis desde Valencia, ¿no? Desde el masclet final, ¿no? el dato de empleo el viernes. Ese es el petardazo final que tenemos de la semana. En principio el viernes no haré programa, pero es posible que si estáis interesados, y por supuesto comentadlo por aquí por el chat si os parece interesante o no, pero quizá, dependiendo de los yolts que tengamos el jueves, podamos hacer un programa especial el viernes a las 2:15 de la tarde aproximadamente, para hacer reaccionar en directo y que tengáis esa reacción en directo del dato de empleo de Estados Unidos y de la reacción inmediata de los mercados. Si estáis interesados y consideráis que es una buena idea, me lo decís por aquí por el chat, me lo decís por Discord y hacemos este programa el viernes. Si no me decís nada, pues no se hace, ya está. Publicaré el dato de empleo en la comunidad de Discord, en Twitter, etcétera, y ya está. Pero si os parece que es interesante, me lo decís todos ya, ponedlo por aquí por el chat, sí, me parece interesante, sí, o si no me decís que no, ponedme por aquí por el chat y pues hacemos este programa. Si no, pues no lo haremos. Ya está, pero no pasa nada, nos veremos la semana que viene. Pero por favor, decidlo por aquí por el chat si os parece buena idea, y si no, pues nada.